Bueno, entonces dígalo. Bueno, ya. Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Valentina Martínez Pineda, Paula Moreno Sierra y Giret Daniela Prani. Y nosotras vamos a hablar del escritor Gabriel García Márquez. Bueno, vamos a hablar sobre su biografía, sus obras, los premios que ganó, los aportes que dejó, algunos datos curiosos y vamos a explicar el boom y el post-boom. Biografía. Gabriel García Márquez nació en Aracata, Colombia, en 1927 y falleció en Ciudad de México en el 2014. Fue un novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio proyección mundial a las jornadas de narradores del continente. Los años de su primera infancia en Aracata marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afiancando desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, en 1955, en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro y el Che Guevara hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Al cabo de no pocas vicisitudes con diversos autores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad, en 1967. Tras una temporada en París, Gabriel García Márquez se instaló en Barcelona en 1969, donde entabló amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Mario Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, que supuso el descubrimiento internacional de los jóvenes y no tan jóvenes narradores del continente. Con anterioridad a Cien años de soledad, García Márquez había esbozado en el mundo de Macondo en novelas como La hojarasca y El coronel no tiene quien le escribió. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Y en el cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió con el cineasta argentino Fernando Birri la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Ahora pasaremos a hablar de sus obras más conocidas. La primera, Cien años de soledad. En junio de 1967 se publicó en Buenos Aires la primera edición de su obra maestra, Cien años de soledad, novela con la que obtuvo notoriedad y hizo de Latinoamérica la patria más grande del realismo mágico por la increíble historia de una saga familiar. Por esta obra, el escritor colombiano recibió el Premio Nobel de Literatura.
Segunda, El general en su laberinto. El Gabo eleva a la cumbre surrealismo mágico en 1989 con su obra El general en su laberinto, en la que traza una apasionada pero extraordinaria historia de un general que liberó a países latinoamericanos. El texto es famoso en América del Sur, puesto que recrea la lucha de Simón Bolívar trasladándose al siglo XIX en pleno proceso independentista. El amor en los tiempos de cólera. García Márquez continuó cosechando éxitos al presentar una nueva forma de narrativa hispanoamericana en 1985, cuando publica la novela El amor en los tiempos del cólera. Una historia contada de manera atemporal en la que coloca a viajar al lector junto a tres personajes de finales del siglo XIX a principios del siglo XX que se ven envueltos en un círculo amoroso en la costa colombiana. El coronel no tiene quien le escriba. Tras el triunfo de la Revolución cubana, tiempo en el que el Gabo inicia una respetable amistad con el líder Fidel Castro, viaja a Nueva York donde es sorprendido por un grupo de cubanos armados y se inspira en la vida de uno de ellos para publicar en 1961 El coronel no tiene quien le escriba, una de las más célebres obras del escritor colombiano que se ganó un puesto en la Liga de las 100 mejores novelas del siglo XX. Noticia de un secuestro. Esta majestuosa obra publicada en 1997 por García Márquez cuenta la triste pero intrigante historia de varias figuras prominentes de Colombia que fueron secuestradas durante la época del narcoterrorismo ejercido por los extraditables, grupo encabezado por Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes colombianos más temidos en los 90. Esta novela fue llevada en 2008 a película con el guion adaptado por la argentina Aida Borny y dirigida por el mexicano Pablo Ibarra. Premios. En 1995, el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas por su cuento Un día después del sábado. 1961, premio ESSO de novela colombiana por La mala hora. 1971, ganó el premio doctorado honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York. 1972, premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad. 1981, medalla de la Legión de Honor francés en París. 1982, condecoración Águila Azteca en México. 1982, premio Nobel de Literatura. 1985, premio 40 años del Círculo de Periodistas de Bogotá. Y 1993, miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. Aportes. La obra de Gabo abrió nuevas perspectivas en la literatura y enriqueció el cuerpo cultural y literario de la humanidad. También brindó la ampliación de sus horizontes y de su capacidad de reflexión a todos sus lectores. Dio a conocer al mundo la riqueza narrativa de Colombia y puso a nuestro país en el centro de la literatura mundial. Y con 100 años de soledad, la consolidación de la novela latinoamericana más allá de la región y dio a conocer la realidad que se vivía en América Latina, reivindicando cada uno de sus pueblos, tradiciones y costumbres. Datos curiosos. Primero, necesitaba una flor amarilla en su escritorio para trabajar, porque era muy supersticioso. También pensaba que los caracoles, los pavos reales y las flores de plásticos dan mala suerte. Era muy normal verlo con su vestido de paño y una flor amarilla. Segundo, evitando usar el frac, fue a recoger el Premio Nobel de Literatura en 1982, vestido con un liqui-liqui, traje típico de los llanos colombianos y venezolanos. Tercero, en vida nunca realizó la relectura de algo que ya había sido publicado. Sostuvo que nunca se tendría de hacer correcciones y tampoco procuró escribir muy rápido sus obras. Él siempre tenía Él creía que las ideas eran como el vino, que entre más tiempo pasaran iban mejorando. Cuarto, se dice que gracias a la compañía de Gabriel García Márquez en el mismo auto en el que viajaba
el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con el cual mantenía una fuerte relación de amistad. Los autores del atentado contra Fidel decidieron abortar la misión. Quinto, algunos de los temas centrales sobre los que giraban los argumentos de sus libros eran la soledad, la violencia, la identidad cultural latinoamericana o el deseo de romper los perjuicios o normas sociales absurdas de esa época. Vamos a explicar el cuadro del ejercicio 2. El contexto del boom. Este es histórico, puesto que nació en el momento de que dos gobiernos dictatoriales tenían la región de Cuba. Después de la Revolución Cubana, los escritores ven la opción de cambiar lo que hacían por el arte, creando una marca que los identificara. Contexto del post-boom. En la década de los 80 se hizo muy común hablar sobre escritores del boom, puesto que los escritores del post-boom se activan antes de que se terminara y criticaban también su realismo mágico o su exageración de las cosas. Definición del boom. Fue un fenómeno literario que los autores jóvenes impusieron para romper el esquema y la introducción del realismo mágico a la literatura tradicional les fue tan bien que este fenómeno llegó a Europa. Definición del post-boom. Los autores criticaban al boom por los adornos que le metían a la literatura. Este es su origen después del boom en América Latina. Temas. Los temas del boom. El primero, explora la condición y la angustia del ser humano. El segundo, la imaginación y la fantasía creadora. Tercero, lo irracional y lo absurdo se presenta como cotidiano. Y cuarto, ver la muerte como una salvación. Temas del post-boom. Primero, la sexualidad y el amor. Segundo, violencia, drogadicción y prostitución. Tercero, la ciudad. Cuarto, la cotidianidad y lo coloquial. Los autores del boom. En Argentina era Ernesto Sabato, Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges. En Cuba encontrábamos a Leo Carpentier. Guatemala, Miguel Ángel Asturias. México, Agustín Yanes y Juan Rolfo. Uruguay, Juan Carlos Onetti y Felisberto Hernández. Chile, María Luisa Bombal, Brasil. Jorge Amado, Joao Morales Rosa. Autores del postboom. Eliezer Cárdenas, Polvo y Ceniza. Con su libro El polvo y la ceniza. Manuel Puig con el libro El beso de la mujer araña. Reinaldo Arenas con el libro Antes que anochezca. Mario Benedetti con Primavera con una esquina rota. José Donoso con el Océano Pájaro de la Noche. Abel Posé con el libro Daimon. Mempo Giardinelli con el libro Que solo se quedan los muertos. Gracias por su atención y espero que les haya gustado la exposición.